Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un orgullo, es un gusto además para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo poder llevar a cabo un evento como el que vamos a tener la oportunidad de presenciar en unos momentos. Un día en la Corte, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Michoacán, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está dignamente y además de una manera magnífica encabezada por la maestra Estrella López Maciel, a quien le damos muchas gracias y a quien le agradecemos todo el respaldo, todo el apoyo y toda la disposición que ha tenido para colaborar con esta Facultad de Derecho, para llevar a los estudiantes de nuestra institución un acercamiento sobre lo que se hace dentro del Poder Judicial Federal y propiamente en su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí representa un gran honor el estar aquí, el darles la bienvenida a todas las personas que en esta tarde nos acompañan, pero más que nada me gustaría, y quiero destacarlo, felicitar y agradecer a los estudiantes que aceptaron participar muy gustosos en este proyecto, porque con mucha disposición, con una gran participación y sobre todo con deseos de aprender y de conocer, es que se enfrentan a este reto de tratar de de generar un simulacro sobre el trabajo que se hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin la ayuda, por supuesto, y sin la invitación y sin la asesoría de la maestra Karina Vizcaíno López, quien forma parte también de la Casa de la Cultura Jurídica y ha sido muy buena la participación, el asesoramiento y la guía que ha tenido con los jóvenes estudiantes, quizá no hubiera sido tan fácil llegar a este evento, a este día, porque la maestra Karina siempre manifestó su disposición, siempre estuvo con mucho compromiso para llevar a cabo este evento y para presentar lo mejor que tienen los estudiantes, que es el dinamismo, la inquietud, pero sobre todo las ganas de aprender, las ganas de conocer y de saber cómo es que trabaja nuestro máximo órgano de justicia en el país. No quiero ahondar más en esta participación, simplemente agradecer principalmente a la maestra Estrella López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, a su gran equipo de trabajo y en particular a la maestra Karina Vizcaíno López y por supuesto a los jóvenes nicolaitas de corazón que están participando en este evento. Gracias a todos por su participación y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestra Tania Aide Torres Chávez. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Estrella Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Felipe Tenas Ramírez, para dar unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a este espacio virtual de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia para llevar a cabo esta maravillosa actividad que es un día en la Corte. Agradeciendo enormemente no solamente la disposición, el buen ánimo, el excelente trabajo que hace la maestra Tania Aide Torres Chávez al frente de la Facultad de Derecho, cosa que me hace sentir muy contenta porque siempre estamos en este ánimo de colaboración, en este ánimo de trabajo, en este ánimo de compromiso, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes que están pues ansiosos y ansiosas de trabajar, de hacer cosas interesantes y bueno, pues en ese sentido, la verdad me siento muy contenta y muy honrada de poder hacer equipo con una mujer tan maravillosa y extraordinaria como la maestra Tania Aide. Y bueno, por otro lado, también me da muchísimo gusto que podamos llevar a cabo este evento justamente en el marco de la celebración del aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el transcurso del día de hoy me ha dado mucho gusto, me he sentido muy contenta, muy orgullosa también de ver
cómo ha habido como un festejo muy importante, por lo menos en las redes sociales, al respecto de este aniversario. Y me parece que justamente el tema de un día en la Corte queda perfecto en esta celebración, porque estamos hablando de un trabajo de excelencia, de un trabajo que se hizo a lo largo de varias semanas, en la que las personas que están participando, los jóvenes, las jóvenes que participan en este día en la Corte, han hecho un estudio concienzudo, se han puesto realmente en el papel de ministros y ministras de la Suprema Corte para justamente hacer este festejo haciendo un gran trabajo. Entonces, bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de parte de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, de parte también de mi compañera Karina Vizcaíno López, encargada de vinculación con la sociedad. Agradecer de nuevo la anfitrionía siempre amable, siempre colaboradora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por supuesto de manera muy particular de su directora, maestra Tania Aide Torres Chávez. Gracias y mucho éxito en este día en la Corte, que sea una visión del futuro para todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Estrella Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Morelia, Michoacán. Pues bien, Un día en la Corte es un proyecto de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y tiene como objetivo acercar de una manera accesible y participativa a las y los estudiantes de nivel medio superior y de nivel superior a las actividades que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ejercicio que estamos por presenciar participan estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fungiendo con el carácter de ministras, ministros, así como de secretaria general de acuerdos de la Suprema Corte, quienes realizarán una representación de una sesión de pleno de la Corte, acompañados con la distinguida participación de la maestra Tania Aide Torres Chávez, quien con su trayectoria y experiencia profesional estará coordinando y actuando con el carácter de ministra presidenta en este evento. El tema que el Tribunal Pleno abordará el día de hoy es derechos de las personas adultas mayores, asunto que se desprende del amparo directo 53/2015, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación presentaré a nuestro honorable Pleno. Con el carácter de ministra presidenta nos acompaña la maestra Tania Aide Torres Chávez, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en Derecho perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, reconocido por el CONACYT, adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit, con el tema de tesis Salvaguarda de la dignidad humana, acorde al principio de objeción de conciencia en el marco de la bioética. Se encuentra adscrita al diplomado en bioética ofertado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con curso de alta especialización sobre la protección supranacional de los derechos fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es diplomada en bioética por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido acreedora de múltiples reconocimientos, entre los que podemos mencionar los siguientes: reconocimiento por 25 años egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Reconocimiento profesional en el gremio jurídico, categoría de trayectoria académica otorgada por la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado en 2019. Reconocimiento por 20 años de trayectoria y antigüedad docente dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta además con mención honorífica en el examen de titulación tanto de la maestría como de licenciatura.
Cuenta con una amplia trayectoria académica con más de 100 intervenciones como conferencista y ponente en diversos eventos de carácter nacional e internacional. Nos permitiremos mencionar algunas de sus participaciones. Participación en la mesa temática Bioética y Dignidad Humana en el marco del IV Congreso Internacional de Derecho, Desarrollo y Democracia, Paradigmas en Crisis, organizado por las universidades de Colima, de Salamanca, de Valparaíso, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Instituto de Investigación Jurídica, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco, el Doctorado Interinstitucional en Derecho, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Sociedad de Alumnos Ratio Legis en 2020. Igualmente cuenta con participación como ponente en el conversatorio Estado y Derechos Humanos en una sociedad democrática organizado por la Red Nacional de Cuerpos Académicos, Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales. Colaboradora del Cuerpo Académico Derecho Contemporáneo y Sociedades Democráticas en el siglo XXI. Ponente en la Conferencia Dignidad y Derechos Humanos organizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 2019. Igualmente, coordinadora general del primer Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por mencionar algunas de sus múltiples participaciones. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones, entre ellas Factores Trascendentales en el Desarrollo Social, aportación publicada en el libro Aportes de Investigación en Educación y Valores en México, así como el artículo El jurista del siglo XXI en el entorno del Estado mexicano, aportación publicada en el libro Compendio Jurídico, Divulgación y Cultura Jurídica, editado por la Universidad Michoacana. Igualmente, cuenta con diversas publicaciones en revistas jurídicas con artículos relativos al derecho civil, familiar, bioética y bioderecho. Además de su amplia trayectoria docente, profesional y académica, se ha desempeñado como directora de la Unidad Profesional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Ciudad Hidalgo, y actualmente directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sea usted bienvenida, maestra Tania. Muchas gracias por acompañarnos. Con el carácter de secretaria general de acuerdos, nos acompaña la alumna Paulina Bucio Sosa. Y las señoras y señores ministros de este pleno, todas y todos ellos también estudiantes de la Facultad de Derecho, serán presentados al momento de hacer el pase de lista correspondiente una vez aperturada la sesión. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la señora ministra presidenta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores ministros. Se abre la sesión y le solicito a la secretaria general de acuerdos, licenciada Paulina Bucio Sosa, se sirva a tomar lista a los integrantes de este pleno para verificar el quórum legal a efecto de desarrollar esta sesión. Claro que sí, señora ministra presidente. Señor ministro Carlos Elián Chávez García. Presente. Señora ministra Litsi Yuvidel Espinosa González. Presente. Señora ministra Georgina Adriana Gasca Silva. Presente. Señora ministra Carla Beatriz González Maldonado. Presente. Señora ministra Paloma Libertad Martínez Delgado. Señora ministra Andrea Martínez Hernández. Señor ministro José Luis Núñez Jaimes. Señora ministra Urania Rodríguez Sánchez. Señora ministra Sara Elena Ramírez Romero.
Señor ministro Eutimio David Rojas Ortiz. Presente, secretario. Señora ministra presidente Tanaibet Torres Chávez. Presente. Señora ministra presidente, le informo que existe el quórum para sesionar. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora le voy a solicitar, por favor, nos dé cuenta con los asuntos que integran el orden del día que se presenta a este pleno. Sí, señora ministra presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número 96, celebrada el jueves 7 de octubre del año en curso. Señores y señoras ministros, ¿se da cuenta del acta que ha sido turnada previamente a ustedes? En atención a ello, les solicito omitamos su lectura y procedamos a ver si existe alguna observación por parte de ustedes a la misma. En caso de no existir ninguna observación, entonces les solicito que en la vía económica se sirvan manifestarse quienes estén a favor de aprobar el acta en los términos ya redactados que ustedes tuvieron conocimiento de ella. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la cual dio cuenta la señora secretaria de este máximo órgano y queda aprobada para todos los efectos a que haya lugar. Le solicito, señora secretaria, nos haga favor de dar continuidad con los asuntos. Con su permiso, señora ministra presidente. Sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, celebrada el viernes 15 de octubre de 2021. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la resolución del amparo directo 53/2015 contra la sentencia de apelación emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y donde se estudia la ponderación de derechos de los adultos mayores aún después de la muerte, así como las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales para la efectiva protección de los derechos consagrados para esta población, y para el caso en concreto, el efecto de continuar el juicio de revocación de donación y por tanto la devolución de un bien inmueble en favor de la asociación de adulto mayor. Para contextualizar el caso que nos ocupa, me permito señalar los siguientes antecedentes. Primero, el 5 de mayo de 2006, una persona adulto mayor celebró un contrato de donación en beneficio de su hija respecto de un predio, consistente de una casa-habitación con locales comerciales. La casa-habitación donada era el lugar ocupado como residencia del actor y su esposa, quienes habían vivido ahí durante 44 años. Segundo, el 9 de mayo de 2012, el donante demandó de la donataría la revocación de la donación aludida por cuestiones de ingratitud, la restitución de su patrimonio del bien inmueble donado, el pago de daños y perjuicios causados al actor y el pago de gastos y costas originadas por el juicio. Tercero, el 10 de mayo de 2012, el juez primero civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, a quien por razón de turno tocó conocer del asunto en cuestión, admitió la demanda en la vía y forma propuestas, asignándole el número de expediente. Seguido el juicio en todas sus etapas legales, el 26 de febrero de 2013, el juez tercero civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a quien finalmente tocó conocer del asunto, dictó sentencia en la que se absolvió a la hija de todas y cada una de las prestaciones reclamadas y condenó al adulto mayor al pago de las costas generadas. Cuarto, inconforme con dicha determinación, el actor, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Hidalgo, quien registró el asunto como toca civil. Quinto, durante la tramitación del recurso de apelación, el 5 de mayo de 2013, falleció el señor donante del inmueble, materia de litis y actor del juicio civil.
Sexto, en razón de lo anterior, mediante proveído de 8 de mayo de 2013, la Sala Responsable ordenó la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Asimismo, suspendió el procedimiento, hasta en tanto compareciera el albacea correspondiente al considerar que las partes no están legalmente integradas. Séptimo, asimismo, mediante proveído de 16 de enero de 2014, la Sala Responsable dio cuenta de los proveídos dictados en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del adulto mayor de fechas 13 y 12 de diciembre de 2013, en los que se hace constar que el albacea de la sucesión a su hija. Por lo que al existir intereses contrarios se designó una tercera persona como albacea judicial, con la única facultad de dar continuidad al procedimiento del expediente. Razón suficiente para considerar que las partes estaban integradas y, por lo tanto, reanudó el procedimiento. Octavo, el 3 de julio de 2014, la Segunda Sala Civil y Familiar dictó sentencia en la toca de apelación en la que se resolvió revocar el fallo apelado, al estimar procedente la acción de revocación de la donación. Ordenó la restitución del bien inmueble en litigio. La beneficiaria de la donación, inconforme con dicha resolución, interpuso demanda de amparo directo. Los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito determinaron que se pusiera a consideración de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el amparo directo, toda vez que reunía los requisitos de importancia y trascendencia. El presidente de este alto tribunal emitió acuerdo para emitir a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción y por resolución este alto tribunal determinó ejercer la facultad de atracción para conocer el amparo directo. El asunto fue turnado al ministro Eutimio David Rojas Ortiz para la elaboración del proyecto de sentencia, el cual propone sus puntos resolutivos. Primero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa contra los actos de las autoridades señaladas como responsables. Segundo, queda firme la sentencia de la Segunda Sala Civil y Familiar que resolvió procedente la revocación de la donación y, por tanto, la devolución del inmueble a la hora sucesión hereditaria del adulto mayor. Es cuanto, señora ministra presidente. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Solicito ahora al señor ministro Eutimio David Rojas Martínez, ponente de este asunto, haga uso de la voz y exponga las razones que argumenten el proyecto de su sentencia. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, ministra presidente, con su venia y la de mis compañeras y compañeros ministros. Del estudio de los conceptos de violación hechos valer por la aquí quejosa, advertimos que estos son infundados y por tanto no le asiste la razón, toda vez que la decisión tomada por el Tribunal de Segunda Instancia está bien fundada y cimentada en todo lo que a ello respecta. Mas a través de esta sentencia de segunda instancia se pretende remediar los daños generados por la resolución pronunciada en primera instancia, en donde no se tomó en cuenta la calidad de adulto mayor del actor y en consecuencia se omitió la aplicación correcta de la normativa de rango constitucional que le amparaba, referida tanto en el artículo 1 constitucional como en diversos preceptos de la Ley de Derechos de las Personas Adulto Mayores, dejándole en estado de indefensión jurídica al negársele la revocación de la donación, desde la primera instancia jurisdiccional. Dicho lo anterior, se advierte una omisión por parte del Juzgado Tercero Civil de primera instancia de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, mas no por parte de la Sala de Segunda Instancia, toda vez de que esta última sí realizó un integral estudio de caso, ponderando los agravios hechos valer por el apelante en su calidad de adulto mayor, validando el factor de edad como un elemento que amerita la protección reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable como lo son los adultos mayores. No obstante, cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, el apelante ya había fallecido, por lo que resulta menester analizar este pleno los preceptos de violación hechos valer por la quejosa, y así determinar si se confirma la sentencia recurrida o bien se deja insubsistente la misma. A fin de poder realizar un análisis integral
resulta menester estudiar la naturaleza jurídica de la donación y a su vez la aplicación del artículo 2352 de la legislación de Hidalgo, que refiere dos causales de revocación de una donación. Me permito citarlas. 1. La comisión de un delito en contra del donante ante su persona, honra o bienes. Y 2. Si el donatario rehúsa socorrer con el valor de lo donado al donante, en caso de caer en estado de necesidad económica. En el caso concreto, advertimos que la donataria no se encuentra en ninguno de los supuestos referidos, mas sin embargo, la ingratitud se refiere el apelante con respecto al actuar de la quiquejosa. No debe ser pasado por alto ni inadvertido, por el hecho de no encontrarse previsto expresamente en este artículo. Por lo tanto, se requiere hacer una interpretación conforme para no dejar en estado de indefensión al adulto mayor en cuestión, por lo que es de vital importancia el que puedan prevalecer los derechos de éste ante una violación a sus derechos fundamentales. Se debe dar cumplimiento al principio pro persona consagrado en el artículo 1 constitucional y en atención al mismo realizar una interpretación conforme en la que se realice un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad y consecuentemente sean considerados los derechos humanos a los adultos mayores y que tanto el derecho internacional en materia de derechos humanos contempla. Así, el derecho interno en la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores al respecto, la ley antes mencionada en su artículo enuncia diversos derechos que le asistan a las personas adulto mayores, entre ellos la certeza jurídica, el apoyo de las instituciones federales, estatales, municipales en el ejercicio de sus derechos, así como la certeza jurídica que en los procedimientos en los que sean partes se deberá tener una atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar, y cuanto sea el caso, de estar sin presiones ni violencia. Toda vez que se advierte que la aplicación del numeral 2352 de la legislación de Hidalgo es limitativa y no acorde a derechos humanos fundamentales, resulta válida hacer uso de un ejercicio de interpretación sistemática para inaplicar dicho precepto al caso que nos ocupa. Y tomando en cuenta la doctrina generada por este alto tribunal, a través de la cual ha quedado precisado la interpretación al caso concreto, la interpretación sistemática de la norma, que consiste en conferirles un significado en atención al contexto normativo o marco legal en que se ubican. Puede prevalecer incluso sobre el entendimiento subjetivo del legislador, que le haya pretendido dar a través de esos trabajos preparatorios, por mencionar algunos, exposiciones de motivos, dictámenes, opiniones, entre otros. Siempre y cuando esa interpretación resulte coherente axiológicamente al fin a la voluntad objetiva que subyace a la norma. Es por ello que en atención a una interpretación sistemática procedo a dejar sin aplicación dicho precepto legal, con finalidad de salvaguardar el derecho del adulto mayor. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señoras y señores ministros, está a su consideración el proyecto de sentencia que nos ha presentado el ministro Eutimio David Rojas Ortiz. Los que gusten manifestar su postura, por favor, háganlo saber levantando su mano para elaborar la lista de participación. En primer lugar, el ministro Carlos Chabelas García, la ministra Andrea Martínez Hernández. En tercer lugar, el ministro José Luis Núñez Jaimes. En cuarto lugar, la ministra Paloma Libertad Martínez Delgado. En número 5, la ministra Urania Rodríguez Sánchez.
Enseguida, la ministra Litsi Espinosa. Después, la ministra Georgina Adriana Gasca. Y si no hay ninguna otra participación de momento, procedamos según el orden de participaciones que acabo de citar. En primer lugar, el ministro Carlos Elián Chabelas García. Adelante, señor ministro, por favor. Con su venia, señora ministra, presidenta, compañeros y compañeras ministras, me pronuncio a favor del proyecto de resolución presentado por el ministro Eutimio David Rojas Ortiz por las siguientes razones. El proyecto que hoy se nos propone contempla un marco de protección amplio a los derechos del adulto mayor, reafirmando con ello la importancia de reconocer la necesidad de abordar los asuntos que involucran a personas adultas mayores desde una perspectiva de los derechos humanos, máxime cuando la edad avanzada coloca con frecuencia a la persona en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Por ello, reconozco y aplaudo el enfoque de protección especial hacia el adulto mayor que se ve reflejado en este proyecto de resolución que nos presenta el ministro Rojas Ortiz. Por otra parte, coincido con el ponente en cuanto a la metodología empleada para realizar la revocación de la donación en cuestión, pues hemos de tener presente que la revocación de la donación es una acción personal que se ejerce en contra del sujeto con el que se celebró el contrato y no puede considerarse una acción personalísima, pues no busca la protección de los derechos inherentes al donante, sino sancionar la conducta del donatario, lo cual implica la obligación de restituir al donante los bienes donados. Por las razones antes expuestas, mi voto es a favor del proyecto de resolución del ministro ponente Rojas Ortiz. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias, señor ministro Chabelas García. En segundo lugar, tengo en la lista de participación a la señora ministra Litsi Yuvidel Espinosa González. Adelante, señora ministra. Gracias, señora ministra presidente. Comparto la integración que nos expone el ministro ponente Eutimio David Rojas Ortiz, en el cual hago saber mi postura a favor de negar el amparo en relación que el adulto mayor medita a formar parte de un grupo vulnerable, por lo cual merece una especial protección por parte de los órganos del Estado. Recordando que con arreglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede realizarse el ideal del ser humano libre, externo del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de derechos civiles y políticos. En la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectó los protocolos adicionales a esa convención, con la finalidad de incluir progresivamente el régimen de protección de estos derechos y libertades. Han estipulado el siguiente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, donde nos hace mención sobre la protección de los ancianos en tal comentado. Los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho y a la práctica y en particular proporcionar instalaciones adecuadas, así como la alimentación, la atención médica especializada para las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas. Al igual que la seguridad social que toda persona tiene que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En relación con la ingratitud que causa la revocación de la donación, ha sido reconocida y como establece el artículo antes mencionado, 2352 del Código Civil del Estado de Hidalgo, nos señala que la donación puede ser revocada por ingratitud
si el donatario comete algún delito contra persona, la honra o los bienes del donante, de los descendientes, ascendientes o cónyuge de este, según el valor de la donación, al donante que ha venido a la pobreza. En nombre de la quejosa, la acción de la revocación de la donación es impertinente, pues dicha acción es personalísima al haber fallecido el actor. Los herederos ya no pueden beneficiarse de su resultado. Igualmente, se establece que las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en casos declarados por la ley. En terminación del artículo 2344 del mismo código, la sanción deriva de la ingratitud consistente de la revocación de acuerdos de voluntades, con la finalidad de recuperar el bien que fue donado y que regrese al patrimonio del donante. En la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los derechos humanos son prerrogativas respecto de las cuales todas las autoridades en ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar su efectividad. Y de la misma deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación que se cometa en contra de dichos derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 constitucional antes ya mencionado. Es cuanto, señora ministra presidente. Muchas gracias, señora ministra Espinosa González. Está en la lista de participaciones la señora ministra Georgina Adriana Gasca Silva. Tiene el uso de la voz, por favor. Señora. Con su venia, señora ministra presidente. Compañeras y compañeros ministros, me pronuncio a favor del proyecto de resolución presentado por el ministro Eutimio David Rojas Ortiz por los siguientes motivos. En primer lugar, hemos de tener presente que las obligaciones estatales de protección y defensa de los adultos mayores son permanentes, máxime de su edad avanzada los coloca con frecuencia en situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Ahora bien, los derechos humanos han sido definidos como prerrogativas inherentes al hombre, pero ello no implica que por su dependencia o estrecha relación a la persona, su protección, garantía o reparación desaparezcan con la muerte de la persona. Por ello, la protección especial hacia los adultos mayores como un grupo vulnerable no puede agotarse por circunstancias eventuales, como el fallecimiento de la persona, ya que esto llevaría a entender que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados puede quedar impune frente a la muerte de la persona cuyos derechos fueron transgredidos. Interpretación que sería incongruente con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las obligaciones de la autoridad de prevenir, reparar, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. En esas condiciones, el presente caso resulta procedente al estudio de la posible transgresión a los derechos humanos de un adulto mayor que falleció durante el procedimiento de una acción de revocación de herencia. Por ingratitud, en virtud de que los órganos del Estado están obligados a velar de las obligaciones en la materia y una eventual reparación permite lograr un mecanismo eficaz de respeto y garantía de los derechos de los adultos mayores, como lo expresa la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en su artículo 5, el cual nos dice que los adultos mayores tienen derecho a la protección por parte de la comunidad, la familia, la sociedad, así como también de las instituciones federales, estatales y municipales. En segundo lugar, contrario a lo señalado por la quejosa, considero que la revocación de una donación es una acción personal porque se ejerce en contra de un sujeto con el que se celebró el contrato y no puede considerarse una acción personalísima, pues no busca la protección de los derechos inherentes al donante, sino sancionar la conducta del donatario, lo cual implica la obligación de restituir al donante sus bienes donados. Así, la acción de revocación de donación no desaparece derivado del fallecimiento del titular del bien y puede resolverse válidamente a pesar de ello, ya que en su caso será el albacea, el representante de la sucesión, quien se encargue de continuar ese procedimiento para obtener la resolución que determine el indebido actuar del donatario y el retorno del bien inmueble del patrimonio del bequeath. 3. Debe recordarse que en el contrato de donación es un acto de carácter liberatorio que realiza el donante y es solo esta expresión de voluntad
la que constituye al donante en la obligación de cumplir con el compromiso contraído voluntariamente. Una característica destacable de este contrato es que por regla general es irrevocable. Sin embargo, el legislador ha previsto... Creo que alguien tiene prendido el micro y me hace interferencia. Ok, prosigo. Una característica destacable de este contrato es que por regla general es irrevocable. Sin embargo, el legislador ha previsto diversos supuestos en los que estima procedente la revocación del mismo, los que se encuentran limitados para garantizar la seguridad jurídica de las transmisiones efectuadas y con ello posibles arrepentimientos arbitrarios que el donante pudiera alegar con posterioridad. Así, con fundamento en el artículo 5º constitucional, el legislador está obligado a determinar excepcionalmente aquellos casos conforme a los cuales deban perder efecto los contratos, derivando de alguna conducta ilícita o inexistencia de elementos. En esta razón, estos parámetros constitucionales se encuentran en el fin que justifique el actuar del legislador, al establecer el artículo 2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Los dos supuestos para la revocación de la donación por ingratitud y la comisión de un delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes, cónyuge o cónyuge de este. Consecuentemente, el precepto referido es constitucional al modular válidamente la acción de revocación de la donación por ingratitud en respeto a la autonomía de la voluntad que rigen los contratos. Por las razones antes expuestas, mi voto es a favor del proyecto de resolución del ministro ponente Rojas Ortiz. Es cuanto, señora ministra presidenta. Muchas gracias, ministra Gasca Silva. El uso de la voz le corresponde ahora a la ministra Carla Beatriz González Maldonado. Tiene usted el uso de la voz, señora ministra, por favor. Gracias, señora ministra. Mi postura ante el amparo es a favor de negar el amparo a la agraviada. Comparto la postura del ministro Eutimio David Rojas. Expongo mis motivos. Primera, toda persona nace igual y libre en dignidad y derechos, sin distinción alguna, incluida la edad. En nuestro país, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Segunda, omisión por parte del Juzgado Tercero Civil en primera instancia en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, pronunciándose ante dicho caso sobre un estudio deficiente del mismo, no atendiendo de forma específica ante lo estipulado en la norma suprema constitucional en su artículo 1. Se debe usar supletoriamente la ley de los derechos de las personas mayores. Para este caso en concreto, en esta ley se reconoce como derecho humano de las personas de 60 años o más, en su artículo 5º, derecho a la certeza jurídica, recibir un trato digno y apropiado por parte de las autoridades en cualquier proceso jurisdiccional en el que se vean involucrados. Su derecho a recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurídica. Los adultos mayores son un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado y no puede agotarse por circunstancias temporales como el deceso de la persona, ya que esto llevaría a entender el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados. Una disculpa. Bueno, aquí se ve que sus derechos fueron transgredidos. Eso sería incongruente con el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana respecto a las obligaciones de la autoridad de prevenir, reparar, investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. Por ello, debe de considerarse que las obligaciones estatales de protección y defensa de los adultos mayores son permanentes, más aún cuando su edad está avanzada. Esto los coloca en una situación vulnerable. En esas condiciones procede el estudio de la posible transgresión de los derechos humanos del adulto mayor que falleció durante el procedimiento de una acción de revocación
de una donación por ingratitud. Esto en virtud de que los órganos del Estado están obligados a velar por sus derechos en todo momento, pues la verificación en el cumplimiento de las obligaciones en la materia y una eventual reparación permite lograr un mecanismo eficaz de respeto y garantía de los derechos de los adultos mayores. Es cuanto, señora ministra. Es usted muy amable, ministra González Maldonado. Corresponde ahora hacer uso de la palabra a la ministra Paloma Libertad Martínez Delgado. Tiene el uso de la voz. Es cuanto, ministra presidenta. Compañeras y compañeros ministros, me propongo a favor de la propuesta del proyecto de resolución que nos propone el ministro Rojas Ortiz por los siguientes motivos. En primer lugar, hemos de tener presente que la protección reforzada de materia de derechos humanos hacia los adultos mayores como un grupo especial vulnerable no puede agotarse de circunstancias temporales como el fallecimiento de la persona, ya que esto llevaría a entender que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados puede quedar impune frente a la muerte de la persona cuyos derechos fueron transgredidos. Y por tanto sería contrario el artículo 1 constitucional respecto a las obligaciones que tienen las autoridades en el sentido de prevenir, respetar, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. Por ello, en el presente caso resuelto, procedente al estado de la posible transgresión a los derechos humanos del adulto mayor que falleció en el proceso de la revocación de donaciones por ingratitud de su hija, en virtud de que los obligados del Estado están obligados a velar por sus derechos en todo momento, pues la verificación en el cumplimiento de las obligaciones en la materia y una eventual representación permite lograr un mecanismo eficaz de respeto y garantizar a los derechos de esta persona adulta mayor, tal como lo señala la Ley de Derechos de las Personas Adultos Mayores, así como en el Pacto de San Andrés, en el artículo 1 y 17 de la protección del adulto mayor, y su finalidad es brindar certeza jurídica. Finalmente, no podemos pasar inadvertida que la ingratitud constituye una serie de conductas que generan consecuencias e impactos no solo desde el ámbito socioeconómico y de la relación humana, sino que también produce efectos jurídicos, puestas la falta de cumplimientos a los deberes morales, así como la falta de asistencia, consideración y el desinterés, indiferencia o incluso el desprecio que pueda haber. Mostrando la donación frente al donante, son conductos que no pueden ni deben quedar impunes. Por ello, la acción de revocación de la donación por ingratitud, como bien ha sido señalado por esta Suprema Corte a través de la jurisdicción 104/2009, pronunciando por la primera sala, se dirige a dotar al donante de un medio coactivo y psicológico para obligar al donatario al cumplimiento de sus derechos morales, y por el otro, que se trata de un procedimiento civil mediante el cual pretende demostrarse la falta del deber de gratuidad moral que tiene el donatario. Para con el donador resulta evidente que para la protección de la revocación sea calificada como delito de sentencia ejecutoria dictada por un juez penal, y por tanto el juez civil que conozca de la revocación señalada en esta facultad para analizar las pruebas ofrecidas por las partes para determinar con su libre apreciación si la conducta de que se trata es ingrata o no. Dicho lo anterior, mi voto es a favor con el proyecto de resolución del ministro oponente Eutimio David Rojas. Es cuanto, señora ministra presidenta. Muchas gracias, ministra Martínez Delgado. Corresponde ahora, en el orden que fueron anotados, a la señora ministra Andrea Martínez Hernández hacer uso de la voz. Adelante, señora ministra. Muchas gracias, ministra presidente. En una primera instancia me parece importante destacar que coincido con el sentido del proyecto que nos presenta el ministro ponente Rojas Ortiz
Y coincido de igual manera con las señoras ministras y los señores ministros que me precedieron en cuanto a referir a la especial situación de vulnerabilidad a la que se encuentra el adulto mayor, que, como lo han mencionado previamente, tiene su fundamento en la primera sala mediante el amparo directo en revisión 4398 diagonal 2013, donde se destacan las características que previamente se enunciaron. De igual manera, me parece de gran importancia hacer mención de todos los instrumentos en el plano internacional que pretenden salvaguardar los derechos humanos, particularmente de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En el caso concreto, me parece oportuno referir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 reconoce el derecho que tenemos todas las personas a un nivel adecuado de vida en cuanto a nuestra alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. Por lo que, como se ha mencionado previamente, el adulto mayor se vio afectado en esta esfera de una manera directa por su hija, quien es la donante. De igual manera, considero oportuno referir a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 21 particularmente hace referencia a este derecho que gozamos todas las personas a la propiedad privada, en la cual se nos dota de la posibilidad de hacer uso y goce de nuestros bienes, que pues como se ha mencionado anteriormente, consecuente de la actitud que tomó la donataria con el donante, se promovió esta revocación, haciendo el donante uso efectivo del derecho previamente enunciado. De igual manera, como alguna señora ministra lo comentó, me parece importante que se considere el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido comúnmente como el Protocolo de San Salvador, donde se hace una especial mención a las personas adultas y adultos mayores, a quienes se refiere como ancianos, y destaca que toda persona tiene un derecho a una protección especial durante esta etapa de su vida, comprometiendo a los estados parte a que brinden los medios necesarios para llevar a la práctica este derecho. De igual manera, considero muy oportuno hacer referencia a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala en 3 ocasiones, que fue la masacre Plan de Sánchez, masacre de las 2 R's y masacre de Río Negro, toda vez que en dicha sentencia se hace referencia a que posterior a la muerte no se debe perder la titularidad de ciertos derechos, como es el caso de este presente supuesto que se nos ha planteado con anterioridad. De igual manera, me parece bastante idóneo hacer referencia a la legislación nacional, particularmente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, que en su artículo 9 faculta a la familia como responsable de mantener y preservar la calidad de vida de los adultos mayores. Es por eso que considero muy importante reflexionar respecto a la conducta que tomó la hija, quien es a su vez donataria. Por otro lado, no coincido con la cuestión de inaplicar el artículo 2352 del Código Civil del Estado de Hidalgo, toda vez que la palabra delito, bajo mi punto de vista, no se debe prestar a una interpretación no taxativa. Expongo mis motivos. El artículo previamente enunciado en su primera fracción hace referencia a esta palabra, delito, pero no hace mención concreta a que se deba tener una sentencia condenatoria en contra del donatario. Y también, por otro lado, no hace mención a que se deba remitir alguna legislación penal en esa cuestión. Lo anterior lo fundamento con la contradicción de tesis 175 diagonal 2009 emitida por este alto tribunal. Por otra parte, me parece una interpretación más general la segunda fracción, a la cual ya se hizo mención previamente, por lo que con los argumentos expresados con anterioridad, expreso y manifiesto mis argumentos para fundamentar que estoy a favor de la exposición que llevó a cabo el ministro ponente. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, señora ministra. Corresponde ahora solicitar el uso de la palabra al ministro José Luis Núñez Jaimes. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, ministra presidenta. Con su venia, en base al contexto del ministro ponente Rojas Ortiz, procedo a intervenir en base al amparo 53/2015. Mi postura definitiva ante dicho amparo es negar el amparo a la agraviada. Como primer punto expongo, no debió haberse consumado el acto desde un principio, debido a que afecta al patrimonio del donante en una totalidad, dejando sin patrimonio al adulto mayor, siendo esta su situación plasmada en el artículo 2329 del Código Civil del Estado de Hidalgo. Este mismo nos manifiesta que es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para, en su totalidad completa, permítame poquito, perdón. Si no se reserva en propiedad o usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. Cabe mencionar que la agraviada no se encontraba en un estado de necesidad o de pobreza, por lo que no necesitan en su totalidad de la propiedad o del bien inmueble. Como punto número 2, es muy importante mencionar que el adulto mayor se presume dentro del contexto que cuenta con un cónyuge, el cual también se encuentra en un estado de susceptibilidad de indefensión. Al estar, también está afectada por la donación la persona una vez fallecida, y como se lleva a cabo, se tiene que dar lugar a un juicio sucesor y testamentario, como lo debería de marcar el debido proceso, ya que en esta parte estaría dejando fuera al cónyuge o los posibles más hereditarios interesados dentro de este mismo proceso ya mencionado. Punto número 3, se menciona el lucro por parte de la agraviada, a lo que el Código Civil del Estado de Hidalgo en su artículo 20 nos manifiesta lo siguiente: cuando haya conflicto de derechos a falta de ley expresa que sea aplicable la controversia, se decidirá a favor de lo que se trate de evitarse en perjuicio y no a favor de lo que se pretenda obtener en lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales o de la misma especie, se dirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. Reitero mi postura, negar el amparo a la agraviada, y por mi parte es todo, es cuanto, señora ministra presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Núñez Jaimes. Corresponde ahora hacer uso de la palabra a la señora ministra Sara Elena Ramírez Romero. Tiene usted el uso de la voz, señora ministra, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Mi postura es a favor del proyecto expuesto el día de hoy en nuestra Corte y me encuentro motivada por los siguientes aspectos. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, en concordancia con el ministro ponente José Rojas Ortiz Eutimio David, considero que existe una laguna legal en las causales de revocación dentro de las formas, pasos y procedimientos por los cuales la donación puede ser revocada por causa de ingratitud, ya que, al ser limitativa en los aspectos del caso específico, su aplicabilidad y utilización como medio de argumentación podría estar significando un obstáculo dentro del campo del derecho del adulto mayor, por lo que apoyo la moción no solamente de negar el amparo y no utilizar este artículo como herramienta jurídica en este caso en concreto, sino también de anexar más causales de revocación articuladas en la legislación del Estado de Hidalgo que tengan relación con el caso expuesto el día de hoy en nuestra Corte, y de esta manera sea medio óptimo de apoyo argumentativo. Sobre los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, se respeta el derecho de dignidad del adulto mayor. De acuerdo con los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad deben de recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza, procedencia étnica, así como discapacidades u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica, por lo que al dejarse libre la posibilidad de que no se respete su dignidad dentro de otras condiciones no antes mencionadas, se debe tomar en cuenta la calidez del adulto mayor pese a su defunción, puesto que su condición no impidió que previo a fallecer se considerase la petición de revocación de donación por ingratitud procedente, por lo que el tomar una decisión distinta, ignorando que el adulto mayor ha fallecido y éste no podría emitir ningún tipo de documentación en contra de lo dictado por la autoridad judicial, significaría violentar su derecho a la dignidad. Se respeta también su derecho a ser cuidado. Según estos principios de las Naciones Unidas, el adulto mayor
tiene derecho al acceso a servicios sociales y también jurídicos que le aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Atendiendo a esto, considero se debe respetar su autonomía y protección, en este caso específico a su propiedad, lo cual pidió ante las autoridades judiciales en turno le fuera restituida por motivo de ingratitud del donatario, y es obligación de la autoridad asegurarle el respeto de la decisión dictada cuando previo a su defunción la persona aún podía ejercer su acceso a servicios jurídicos, arrojando resultados satisfactorios para este. En relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se violenta el derecho del adulto mayor enunciado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, ya que se ignora esto, no se estaría cumpliendo con la prevención, investigación, sanción y reparo de las violaciones a los derechos humanos de la adulta mayor fallecida, ya que no fue tomado en cuenta la calidad de adulto mayor del agraviado al negársele la revocación de la donación realizada con anterioridad por motivos de ingratitud del donatario por parte del Juzgado Tercero Civil en primera instancia en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, siendo omitidos, como ya antes se mencionó, la promoción, respeto y protección de los mismos derechos, contemplando además que cualquier tipo de discriminación por diversos factores será sancionada. Considero para este caso específico el aspecto de la edad, teniendo por efecto la anulación de estos derechos humanos. Es imperante considerar lo expuesto ante esta Corte como un derecho fundamental de las personas en su aspecto más general. El hecho de tener la posibilidad de decidir sobre sus propios bienes tanto en vida como después de ella, así como una consideración integral y de calidad de las personas de edad en sus derechos y en los servicios y herramientas judiciales, que no solamente se menciona en la Carta Magna y en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sino también en los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, ministra Ramírez Romero. Ahora le solicito el uso de la palabra a la señora ministra Urania Rodríguez Sánchez. Adelante, por favor. Con su venia, señora ministra presidenta, compañeros y compañeras ministras, buenas tardes. Me pronuncio a favor del proyecto de resolución presentado por el ministro Rojas Ortiz por las siguientes consideraciones. El proyecto que hoy se discute en esta sesión hace referencia a un marco de protección amplio a los derechos del adulto mayor, reconociendo con ello la importancia de abordar los asuntos que involucran a las personas adulto mayores desde una perspectiva de derechos humanos, consideración especial que se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales, entre ellos el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. En el ámbito interno, el artículo 5 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia, entre los que destaca el de recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre. Además, en la fracción segunda, apartados C y D del propio numeral, en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, sujetos de esa naturaleza tienen preferencia en la protección de su patrimonio personal y familiar. Por ende, la protección de los derechos de las personas adultas mayores como un grupo vulnerable no puede agotarse por circunstancias temporales, como lo puede ser el fallecimiento de la persona, ya que eso llevaría a entender que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados puede quedar impune frente a la muerte de la persona cuyos derechos fueron transgredidos. Bajo la anterior consideración, coincido con mis compañeras y compañeros ministros que me antecedieron en el uso de la voz, en el sentido de que resulta procedente para ese tribunal pleno el estudio de la transgresión a los derechos humanos del adulto mayor que falleció durante un procedimiento de acción de revocación de una donación por ingratitud. Y contrario a lo que alega la quejosa en sus conceptos de violación, considero que se debe aplicar el artículo 2352 del Código Civil del Estado de Hidalgo, toda vez que estaríamos dejando en estado de indefensión al adulto mayor que promovió la acción de revocación de la donación y sobre todo porque no puede pasarse por alto la conducta de ingratitud en que incurrió la donataria. Hemos de tener presente que la ingratitud, tal como lo expresó hace un momento la ministra Paloma Libertad,
no solo genera consecuencias e impactos en el ámbito socioemocional y de las relaciones humanas, sino que también puede producir efectos jurídicos, pues la falta de cumplimiento a los deberes morales, así como la falta de asistencia, consideración, desinterés, indiferencia o incluso desaprecio que pudiera haber mostrado la donataria frente al donante, son conductas que no pueden ni deben quedar impunes. Dicho lo anterior, mi voto es a favor del proyecto de resolución del ministro David Rojas Ortiz, y es cuanto, señora ministra presidenta. Muchas gracias, señora ministra Rodríguez Sánchez. Si me lo permiten ustedes, señores y señoras ministros y ministras, una vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar las posturas de cada uno de ustedes, muy acertadas, argumentos muy puntuales en relación al proyecto elaborado por el ministro ponente, me voy a permitir hacer algunos razonamientos, avalando, por supuesto, el argumento vertido por el ministro Eutimio David Rojas Ortiz respecto del amparo número 53, diagonal 2015. Quiero manifestar que de conformidad con la legislación sustantiva civil del Estado de Hidalgo, en efecto, el contrato de donación es un acto jurídico por virtud del cual una persona llamada donante transfiere a otra llamada donatario de manera gratuita parte o la totalidad de sus bienes presentes. También es cierto que las donaciones deben celebrarse entre vivos, pero también es muy necesario hacer alusión a algo que mencionaron algunos de los ministros que me antecedieron en el uso de la voz, en el sentido de señalar que la misma legislación considera que puede revocarse la donación en los casos declarados expresamente por la ley. Y justamente es la ingratitud del donatario respecto al donante una de las causas por las que se puede declarar la revocación de un contrato de donación. Es cierto que de los autos que conforman los antecedentes de este juicio constitucional, se aprecia también que no hubo reducción de la donación materia de la litis por sobrevivencia de hijos, ni tampoco porque existiera algún crédito privilegiado en el que el inmueble motivo de la donación se hubiera otorgado en calidad de prenda o hipoteca. Fue por una razón de ingratitud, por la cual el donante solicitó la revocación de la donación. Así las cosas, la donataria se inconformó con la decisión del juez porque consideraba o consideró violatoria de sus garantías individuales esa decisión de que se nombrara a un albacea judicial para efecto de que ese albacea judicial fuera el que respondiera por los bienes motivo de la donación, en este caso la vivienda que perteneció al donante. Se advierte clara y perfectamente que no existe ninguna violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, como acertadamente lo maneja el ministro ponente en su proyecto, y que infundadamente la quejosa aduce que se transgredieron esas garantías, las que tampoco le causaron ningún perjuicio ni vulneraron disposiciones de orden público de ninguna manera, ni tampoco sus derechos fundamentales. Por el contrario, la resolución de la CUO advierte una observancia a plenitud del principio pro persona, merced a que la resolutoria de origen apreció en debida forma la situación personal del adulto mayor del donante. En esas circunstancias, es evidente que la resolución impugnada debe ser confirmada por este órgano constitucional, aunado a lo que ya comentaron la ministra Litsi Yuvidel, en el sentido de que cuál ha sido la postura de la primera sala de este máximo órgano jurisdiccional, que no repito, no reitero, no le doy lectura porque sería reiterativa, pero simplemente me sumo a lo que mencionó la ministra Litsi Yuvidel. También estoy de acuerdo en que debemos de fijar
esa postura congruente con lo que la primera sala ha establecido respecto a que los derechos humanos son prerrogativas y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar la adecuada efectividad de esos derechos humanos. Pero también esas autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación que se cometa en contra de dichos derechos. En este caso, se cometió una injusticia al momento de dictar la resolución de primera instancia el juez del estado de Hidalgo, porque no otorgó una sentencia en favor del donante, quien solicitó la revocación de la donación por la ingratitud de su hija. No debemos olvidar tampoco cuáles son los principios que protegen a los adultos mayores. Básicamente se habla en los tratados internacionales de 5 principios que protegen a los adultos mayores. Uno de ellos, la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad. Y me detengo en este punto de la dignidad porque las personas consideradas adultos mayores deberán poder vivir con dignidad y con seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. También los adultos mayores deben recibir un trato digno, independientemente de la edad, de su sexo, de la raza o de la procedencia étnica o de su discapacidad o de otras condiciones. Y han de ser valorados independientemente de su contribución económica. En este sentido, quiero reiterar lo que también comentó el ministro José Luis Núñez, en el sentido de que debe de considerarse por parte de este máximo órgano la protección que también se debe de proporcionar a la cónyuge del donante. Sí, es bien cierto, el donante ya falleció. Sin embargo, el donante quiso en un momento determinado garantizar su patrimonio para proteger también el de su cónyuge, porque según constancias del expediente que se está estudiando, que ha sido motivo de este amparo, tenían más de 44 años viviendo, tanto el de Cuyos ahora como su esposa, en esa vivienda, la vivienda que fue motivo de la donación. Por lo tanto, tenemos también que acudir a esa protección que como órganos del Estado tenemos que llevar a cabo en favor de esa mujer que debe de ser también un adulto mayor. También es menester considerar que el análisis de los tratados internacionales ha dado como resultado que esa edad, ese factor de edad, pueda considerarse como un motivo de discriminación. Y en este sentido, ese adulto mayor fue discriminado al momento en que el juez de primera instancia no concedió la revocación en favor del donante cuando argumentó la ingratitud por parte de su hija. Por esa razón es mi voto a favor del proyecto y estoy con el mismo, con ese proyecto elaborado por el ministro Eutimio David Rojas Ortiz. Puedo ahora preguntarles, señores y señoras ministras, ministros y ministras, si tienen algún otro comentario que formular. Bien, en ese sentido, y toda vez que se han agotado la totalidad de participaciones que fueron anotadas para efecto de que cada uno virtiera sus argumentos respecto al caso que se está presentando, solicito a la secretaria de este máximo órgano tome la votación para poder deliberar respecto a este juicio que se nos está presentando. Adelante, señora secretaria. Claro que sí, con gusto, señora ministra presidente. Inicio con la votación. Señor ministro Carlos Elián Chabelas García. A favor. Señora ministra Litsi Yubidel Espinosa González. Voto a favor. Señora ministra Georgina Adriana Gasca Silva.
A favor. Señora ministra Carla Beatriz González Maldonado. A favor. Señora ministra Paloma Libertad Martínez Delgado. A favor. Señora ministra Andrea Martínez Hernández. A favor. Señor ministro José Luis Núñez Jaimes. A favor. Señora ministra Sara Elena Ramírez Romero. A favor. Señora ministra Urania Rodríguez Sánchez. Voto a favor. Señor ministro Eutimio David Rojas Ortiz. A favor, señora secretaria. Señora ministra presidente Tanaide Torre Chávez. A favor del proyecto, señora secretaria. Señora ministra presidente, informa usted el sentido de la votación nominal. Se obtuvieron 11 votos a favor del proyecto y 0 votos en contra del proyecto de resolución, por lo que, primero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa contra los actos de las autoridades señaladas como responsables. Segundo, queda firme la sentencia de la Segunda Sala Civil y Familiar que resolvió procedente la revocación de la donación y, por tanto, la devolución del inmueble a la ahora sucesión hereditaria del adulto mayor. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria, devuélvase los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. Muchas gracias, señora secretaria. Derivado de la lectura que acaba de hacer la señora secretaria, quedan aprobados los resolutivos y con ello queda resuelto el amparo directo 53/2015 en los términos con que se nos ha dado cuenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30 del día 15 de octubre de 2021 y quedan convocados los señores ministros para la siguiente sesión que tendrá verificativo el lunes 18 de octubre a la hora acostumbrada a nuestras sesiones. Se levanta la sesión y muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las valiosas intervenciones y aportaciones de las y los participantes de Un Día en la Corte y de manera especial expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a la maestra Tanaide Torre Chávez, quien con su experiencia y trayectoria profesional ha venido a nutrir y a enriquecer de una manera muy significativa la discusión generada en esta sesión, pudiendo ser testigos de cómo se debe abordar el debate de un tema como el que hoy nos ocupa, de una forma ordenada, con respeto, con tolerancia y seriedad, como presupuestos indispensables para la resolución de cualquier asunto. Y bueno, en este sentido, también hemos podido advertir la capacidad argumentativa de las y los jóvenes participantes en este ejercicio y que en un futuro cercano esta labor de análisis, de reflexión y argumentación lo estarán realizando de manera constante y continua como parte de su desempeño profesional. Hacemos el reconocimiento de nuestros integrantes de Un Día en la Corte, que sus reconocimientos de participación se los haremos llegar a través de sus correos electrónicos. Y pues bueno, sin lugar a dudas que el Poder Judicial de la Federación tiene un compromiso muy claro y definido por los derechos humanos, y este compromiso con los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia no se traduce solamente en el dictado de sus sentencias y resoluciones, sino en la importante labor de difusión de la cultura jurídica y jurisdiccional, generando con ello cercanía con la ciudadanía, mostrando un poder judicial abierto, que interactúa, que dialoga y que pretende sentar bases para que tengamos un país más justo, más igualitario y más comprometido con la defensa y salvaguarda de nuestros derechos. Y bien, la pandemia nos ha obligado a reinventarnos, nos ha exigido a encontrar nuevas rutas para comunicarnos y ser creativos para cumplir con nuestras funciones y encomiendas. Y desde esta óptica, las Casas de la Cultura Jurídica refrendamos nuestro compromiso de seguir promoviendo la cultura jurídica y el quehacer jurisdiccional de nuestro máximo Tribunal de Justicia,
a través de nuestro programa permanente de eventos y actividades ahora en línea, así como de los diversos servicios, los acervos documentales con nuevos formatos de consulta en línea. Antes de finalizar este evento, queremos agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de manera especial nuestro agradecimiento nuevamente a su directora, maestra Tania Aide Torres Chávez, por el apoyo y por la gran disposición para lograr la concreción de la actividad en la Corte el día de hoy. Gracias. Esperamos seguir fortaleciendo con ustedes los lazos de colaboración interinstitucional. A todos los presentes, gracias por su asistencia, por su atención y los esperamos en la próxima edición. Quiero comentarles, hemos dejado en el chat una pequeña liga para registro